Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Espero que tu copyright N todos listos para una dosis bien cargada de drama, romance y sobre todo, mucha verdad. Hoy, tenemos una bomba a tu superíndice 3 mica que a punto de explotar en el mundo del corazón superíndice 3N. Lo adivinaron, vamos a hablar de la pareja que ha revolucionado los medios y las redes sociales, Hande Erçel Párrafo y Kerem Bürsin. Y no vamos a hablar de rumores vacuos. Hoy les traigo información superíndice 3N de primera mano que honestamente, los va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque la verdad, como siempre, sale a la luz. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de revelaciones jugosas, los invito a que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni una pizca de lo que ocurre en el mundo del entretenimiento turco. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Confíen en mí, no se arrepentirán. Ahora vamos al grano. Como saben, la relación superíndice 3N entre Hande y Kerem ha sido un torbellino de emociones, desde su romance en la pantalla en Senu con Diyeresis Alkapm, hasta su confirmación superíndice 3N como pareja en la vida real, y luego el devastador anuncio de su separación superíndice 3N. Los fans, incluyo copyright Dome, quedamos con el corazón superíndice 3N roto. Pero hoy, les traigo noticias que podrán cambiarlo todo. Durante meses hemos estado escuchando rumores, especulaciones y teorías sobre las razones de su ruptura. Algunos de que era la presión superíndice 3N de los medios, otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus carreras. Incluso se habló superíndice 3 de terceras personas. ¿Pero qué copyright hay de cierto en todo esto? Bueno, du copyright déjenme decirles que he estado investigando a fondo y he logrado hablar con fuentes cercanas a la pareja, personas que conocen de primera mano lo que realmente ocurrió superíndice 3. Y lo que descubro fue mucho ese complejo y a la vez, mucho ese sencillo de lo que imaginaba. La realidad es que la separación superíndice 3N entre Hande y Kerem no fue el resultado de un drama explosivo o una infidelidad escandalosa. Fue bien, una decisión superíndice 3N madura y consciente, tomada por dos personas que se aman y se respetan profundamente, pero que necesitaban espacio para crecer individualmente. Como lo oyen. La presión superíndice 3N de mantener una relación superíndice 3N bajo el escrutinio público constante, combinada con sus apretadas agendas y la necesidad de enfocarse en sus proyectos personales, terminó superíndice 3 pasando factura. Ambos sintieron que necesitaban tiempo para redescubrirse a sí mismos, para fortalecer sus individualidades y para definir sus prioridades. Pero aquí viene la parte jugosa de la historia. Mis fuentes me confirmaron que a pesar de la separación superíndice 3N, Hande y Kerem nunca dejaron de comunicarse. Mantuvieron una amistad cercana y se apoyaron mutuamente en sus proyectos profesionales. Y lo importante, nunca dejaron de quererse. De hecho, me contaron que durante los últimos meses, Hande ha estado feliz que nunca. Y no solo por su con diéresis copyright sito profesional, sino también copyright N por su vida personal. Y aunque no puedo revelar todos los detalles, puedo decirles que hay una persona muy especial en su vida que la haciendo muy feliz. Su copyright que muchos de ustedes N pensando, ¿serú que Hande ha encontrado el amor de nuevo? Y la respuesta es Pero aquí viene la gran sorpresa, esa persona especial es, nada y nada menos, que Kerem Bürsin. Su copyright es un shock. Pero du copyright déjenme explicarles. Después copyright ese de su separación superíndice 3N, ambos se dieron cuenta de que no podían vivir el uno sin el otro. Se dieron cuenta de que su amor era demasiado fuerte como para dejarlo ir. Y después copyright ese de un tiempo de reflexión superíndice 3N y crecimiento personal, decidieron darse una segunda oportunidad. Pero esta vez, las cosas son diferentes. Han aprendido de sus errores y N trabajando juntos para construir una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y saludable. Han decidido mantener su romance en un plano privado y proteger su intimidad del escrutinio público. Por eso es probable que no veamos fotos de ellos juntos en las redes sociales ni declaraciones grandilocuentes a la prensa. Pero eso no significa que su amor no sea real. Al contrario, es fuerte y autocopyrightico que nunca. Mis fuentes también copyright N me revelaron que Hande y Kerem
planeando un proyecto juntos en el futuro cercano. Un proyecto que les permitirá trabajar juntos y demostrar su talento al mundo. Y aunque no puedo revelar de qué copyright se trata, les aseguro que será algo grandioso. Asu que aún lo tienen. La verdad sobre la relación superíndice 3n entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Una historia de amor, separación superíndice 3n, reflexión superíndice 3n y finalmente reconciliación superíndice 3n. Una historia que demuestra que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Ahora su copyright que muchos de ustedes tendrán preguntas, comentarios y opiniones sobre todo esto. Asu que los invito a que los dejen en la sección superíndice 3n de comentarios. Me encantará leerlos y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que la vida de las celebridades no siempre es lo que parece. Detrás de las maras, hay personas reales con sentimientos y emociones complejas. Asu que por favor, seamos respetuosos y considerados al comentar sobre sus vidas. En resumen, hoy les trajimos la bomba. Ande estuvo feliz en el amor y parece que ese amor podrá ser Kerem otra vez. Su separación superíndice 3n no fue un final, sino un nuevo comienzo y reconstruyendo su relación superíndice 3n de una manera sana y privada. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios, compartir este vídeo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por supuesto denle un me gusta a este vídeo si quieren ver ese contenido como este. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo copyright dándoles las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Recuerden en este canal siempre encontraru la verdad, sin filtros ni rodeos. Asu que tu copyright nanse atentos y no se pierdan ni un solo vídeo. Hasta la superíndice 3 Sima. ** ampliación de la noticia. El regreso de la pareja dorada del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin, una segunda oportunidad al amor, ***. Agárrense que esto se pone bueno. Ya les solté la bomba, pero ahora vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada suspiro de esta reconciliación que tiene a todo el mundo en vilo. No se me duerman, porque esta telenovela de la vida real tiene más giros que un capítulo final de Senkalkam. Primero, recapitulemos para los que se sumaron tarde a la fiesta. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan en cada rincón de Turquía, se conocieron en el set de Senkalkam, una comedia romántica que los catapultó al estrellato. Su química era innegable, traspasaba la pantalla y, como era de esperarse, pronto se convirtió en algo más. Oficializaron su relación, nos regalaron momentos de ensueño, viajes, sonrisas cómplices y una conexión que parecía indestructible. ¡Ay, el amor! Pero como toda buena historia, tenía que haber un giro dramático. A principios de 2022, el mundo se paralizó con el anuncio de su separación. El drama, la angustia, los pañuelos. Las redes sociales explotaron con teorías, especulaciones y mensajes de consuelo. ¿Qué había pasado? ¿La fama los había separado? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Un romance fugaz que no pudo resistir la presión? Las respuestas oficiales fueron vagas, ambiguas. Necesitamos tiempo para nosotros mismos, prioridades diferentes, decisiones maduras. Frases hechas que en realidad no revelaban nada. Y ahí es donde entra en juego su humilde servidora, su fuente de información de confianza, dispuesta a llegar al fondo del asunto. Durante meses rastreé cada movimiento, cada publicación en redes sociales, cada comentario en la prensa. Hablé con maquilladores, estilistas, productores, hasta con el señor que les servía el té en el set. La información era confusa, contradictoria. Algunos juraban que se odiaban a muerte, otros que seguían siendo los mejores amigos, otros que, bueno, mejor no les cuento las teorías más descabelladas. Pero poco a poco fui juntando las piezas del rompecabezas. Y lo que descubrí fue que, como les dije al principio, la realidad era más compleja y a la vez más sencilla. No hubo grandes peleas ni infidelidades. Simplemente la relación se desgastó bajo el peso de la fama, las agendas apretadas y las expectativas del público. Imagínense la presión, cada paso que daban era analizado, cada foto era comentada, cada gesto era interpretado. No podían ni siquiera ir a comprar pan sin que alguien los persiguiera con una cámara. Era agotador, sofocante.
Y además ambos estaban en un momento crucial de sus carreras, con proyectos ambiciosos que requerían toda su atención. Así que tomaron la difícil decisión de separarse, de darse un respiro, de enfocarse en sí mismos. Pero aquí viene lo interesante. A pesar de la distancia física, nunca rompieron el contacto por completo. Se seguían hablando, se apoyaban en sus proyectos, se enviaban mensajes de ánimo. La chispa seguía ahí, aunque tenue, latente. Y hablando de proyectos, ahí es donde entra en juego una pieza clave de este rompecabezas. Como les adelanté, Andy y Kerem están planeando un proyecto juntos. Sí, lo escucharon bien. No puedo revelarles de qué se trata, pero puedo asegurarles que será algo grande, ambicioso y que les permitirá demostrar todo su talento. Este proyecto, según mis fuentes, fue el catalizador de su reconciliación. Volver a trabajar juntos, revivir la química en el set, recordar los buenos momentos, todo eso reavivó la llama del amor. Se dieron cuenta de que se extrañaban, de que se necesitaban, de que no podían vivir el uno sin el otro. Pero esta vez las cosas son diferentes. Han aprendido de sus errores y están decididos a proteger su relación del escrutinio público. Por eso, no esperen ver fotos de ellos besándose en Instagram ni declaraciones de amor en la prensa. Van a mantener su romance en un plano más privado, más íntimo, más auténtico. Y eso, mis chismosos, es una gran noticia. Porque significa que están comprometidos a construir una relación sólida, basada en el respeto, la confianza y el amor verdadero. Una relación que no dependa de la aprobación del público ni de las expectativas de la industria. Ahora sé que muchos de ustedes están pensando, ¿será esto real? ¿No es todo una estrategia de marketing para promocionar el nuevo proyecto? Y entiendo su escepticismo. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Pero en este caso, estoy convencida de que el amor es real. He visto las pruebas, he escuchado los testimonios, he sentido la energía. Andy y Kerem se aman. Y están dispuestos a luchar por su amor contra viento y marea. Así que celebremos esta reconciliación. Brindemos por el amor verdadero. Y esperemos con ansias el nuevo proyecto de Andy y Kerem, que seguro nos sorprenderá a todos. Y para terminar, les dejo una reflexión: la vida de las celebridades no siempre es lo que parece. Detrás de las cámaras son personas como nosotros con sueños, miedos, alegrías y tristezas. Así que seamos respetuosos con su privacidad y celebremos sus logros. Y recuerden, mis chismosos favoritos, aquí en este canal siempre encontrarán la verdad, sin filtros ni rodeos. Suscríbanse, comenten y compartan. Hasta la próxima.